Esto es Locos por el SaaS, un podcast de tecnología y negocios para solucionar problemas reales desde la experiencia de sus locutores, Pablo, Chris y Félix. Invitado especial, Matt Cole, CEO en Suma SaaS y Chairman en Nubox. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Doomint, Zapping. Síguenos en nuestras redes. Hola a todos, hola Chris, hola Félix, ¿cómo están? ¿Qué tal, Pablo? Hola Pablo. De vuelta Félix. Lo tuvimos perdido por el espacio. Me querían cortar. Sí, estuvimos a punto de dejarte fuera. Fue un muy buen capítulo, ¿eh? Pero yo los dejé para que vieran que me necesitan de vuelta. No sé, ¿cómo le fue al capítulo, producción? Parece que el mejor capítulo de la historia, dice sí, Félix. No, qué bueno tenerte de vuelta, Félix. ¿Cómo estuvieron las vacaciones descansadas? Luna de miel. Luna de miel. Hace harto tiempo que no me tomaba vacaciones. Qué rico. Sí. Muy rico, muy reconfortante. Bien. Oye, aquí estamos en un nuevo capítulo de Locos por el SaaS con un tremendo invitado, como siempre. Con nosotros, Matt Cole, CEO y gerente general de Nubox y CEO de Suma SaaS. ¿Cómo estás, Matt? Muy bien, muy bien. ¿Qué te parece la invitación? No, la verdad es que estoy un poco ansioso, nervioso. El hecho que estoy parando en un segundo lenguaje, español, y lo están grabando y es 3 contra 1. La verdad que no sé qué esperar. No es 3 contra 1. Somos Aparte que el 70% es Spanglish. Ok, así perfecto. que Sí. todos los conceptos de SaaS son en inglés. Claro. Así que mientras que nos vayamos por el camino del SaaS, Perfecto. No debería haber problema, exacto. y cualquier cosa subtitulamos. Así que, Matt, cualquier cosa sigue en inglés, Claro. de los idiomas que quieras. Y de hecho, pues, perfectamente si hay algo que queréis comentar en inglés, lo podemos subtitular, así que no hay ningún problema. Listo. Bienvenido, Matt. Cuéntanos, ¿qué es Suma SaaS? ¿Qué es lo primero que llama la atención de la presentación? ¿Cuál es la relación con Nubox? Y después vamos a ir entrándonos en tu historia y cómo llegamos a este mundo también, pero partir desde ahí. Bueno, la verdad que Suma nació hace como 10 años, justo ahora en mayo, junio del 2015, como un sueño, ¿no? Estuve brainstorming un poco con Riverwood Capital, que había sido inversor en otra empresa anterior, de la idea de armar un equipo, una empresa regional enfocada en SaaS para pymes y estudios contables. Y ahí apareció la oportunidad de comprar Nubox, que compramos junto con Riverwood Capital en 2016. Y ahí la idea era comprar como el mejor best of breed en cada país de empresas de SaaS enfocado en pymes y estudios contables. Ahí compramos Colpi en Argentina, Bind en México, operamos en Colombia por varios años bajo también la marca de Nubox. Y hoy Suma somos 300 personas en 3 países, Argentina, Chile, México, más que 21,000 clientes, más que 120,000 pymes procesadas con nuestro software, nuestra plataforma. Ingresos anuales alrededor de $25 millones, entonces ya una empresa consolidada, muy rentable, creciendo. Riverwood sigue siendo nuestro socio inversor, sponsor del proyecto, y yo tengo este doble sombrero de gerente general de Nubox, enfocado y vivo aquí en Chile, pero también apoyando las operaciones en México y en Argentina. Y esta idea, Matt, nace cuando estabas en Estados Unidos, ¿cierto? ¿O ya estabas en Latinoamérica? Yo estaba viviendo aquí en Chile. ¿Estabas viviendo en Chile? Yo ¿ya? trabajé en otra empresa de portafolio de Riverwood, se llama Synapses, una empresa de data center. ¿Ya? Inclusive estuve de sabático, sin pega, trabajando desde una mesa así en mi casa en El Arrayán. ¿Ya? Y ahí apareció Riverwood, inclusive con la idea de cómo hacer un roll-up, que es como consolidación y el foco era un poco mayor, como empresas medianas, como ERP. Y ahí tomamos la decisión juntos de enfocar justo en empresas pequeñas. Ahí abrió todo. Y esa inquietud, Riverwood se acerca a ti y te dice, oye, tenemos la idea de empezar a armar esto en Latinoamérica. O sea, ¿qué hizo que ellos miraran Latinoamérica en ese minuto? ¿2017 dijiste? 2015. 2015. No, o sea, Riverwood había invertido, pero creo que Riverwood y muchos fondos basados en Silicon Valley como tienen una ventaja que viven el futuro. ¿ya? Entonces, lo que ellos vieron en Latinoamérica era probablemente la misma cosa que pasó en Europa
Perfecto. durante, no sé, los 2000 y algo, Estados Unidos, de esta consolidación de lo que estaban armando Constellation Software. Entonces vieron como esta fórmula, que es armar de cierta forma, una mesa redonda de los mejores emprendedores, que ninguno ha llegado a una escala, porque es difícil llegar a una escala de 100 millones, 200 millones de dólares en un país como Chile. Entonces armar, y ellos me trajo la idea. Ellos pusieron 99.9% del capital, y han sido grandes socios y sponsors del proyecto desde día 1. Perfecto. ¿Y cómo ha sido el camino en SumaSaaS? Porque hablaste ya de que adquirieron empresas en 3 países. ¿Eso fue desde el día 1 empezaron a ver o se enfocaron primero en un país específico, en Chile, que estabas tú acá? ¿Cómo fue la estrategia ahí? No, mira, yo durante los últimos 10 años también saqué un diplomado en lecciones aprendidas con PhD. Y hemos cometido muchos errores de todos los sabores. Pero sí, siempre era la idea de ir comprando y integrando empresas ya consolidadas, ya con su propio equipo, producto, marca. Y no existían muchos SaaS regionales en esa época. Me imagino eran SaaS específicos de países específicos. Bueno, ahí nació la idea inclusive. Y ahí también con mucho foco en cultura, química, compartir la misma visión, y también emprendedores que quieren ser, o querían, y todavía quieren ser parte de algo más grande. Como logro solitario que tiene que tener o 100% o cero, no tiene socios, no. Esto, la verdad que no podemos aportar mucho valor a entonces lo que buscamos son, digamos, animales más sociales, que les gusta ir junto, ir un poco más lejos, tal vez un poco menos rápido, pero más lejos. Y esto es la visión que siempre hemos tenido en Suma. Y seguimos evaluando M&A y adquisiciones no solo en otros países, pero también en los países donde operamos hoy. Es muy interesante porque en esa época yo me acuerdo, no sé, hoy día un emprendedor levanta $1 millón con una servilleta, y en ese tiempo te pasaban con suerte $40,000 y querían el lleno de condiciones de la empresa. Y, o sea, como a lo que voy era eso. Después empezó a aparecer Corfo un poquito con algo, pero no había tampoco mucha alternativa, y creo que es súper innovador y sigue estando vigente hoy, de llegar como alternativa y decir, oye, me puedo saltar muchas rondas de levantamiento y irme directo con alguien estratégico y crecer dentro de una compañía que ya tiene ese big picture. Lo encuentro súper innovador, de hecho. Hoy día, ¿sentís que está más vigente eso o los emprendedores están muy enfocados al camino VC? Mira, yo creo que depende mucho de la etapa. Inclusive en las 3 adquisiciones compramos los VCs que habían invertido como en rondas ángeles o en una serie A, y los fundadores en muchos casos convirtieron su equity en equity de Suma. Entonces tenemos todos los fundadores de las 3 empresas, sigue siendo socios nuestros en Suma, algunos en el día a día, otros más como pasivos. Algunos hicieron cash out, pero todos han también tomado la decisión, y creo que van a salir muy bien con esta decisión de acompañarnos con el crecimiento, porque Suma hoy vale mucho más conjunto de lo que valía su empresa en forma individual. Y también buscaron cómo generar sinergia entre las empresas, me imagino. Sí. Creo que hay un plus ahí bien importante. Más y más, sí, esto también ha ido evolucionando. Era más como voluntario, como casi como medio un opcional. Hoy es más obligación. Y inclusive hemos armado este año lo que se llama el Suma Business System, que lo robamos de una empresa en Estados Unidos, Dahanner, y se llama Dahanner Business System, ya de nosotros, y es mejores prácticas y estándar. Un estándar de no cumple, un estándar de cumple con el mínimo, y un estándar Suma, que es un estándar World Class, y esto aplica para todas las áreas, desde generación de demanda, el área comercial, partnerships, activación, servicios de soporte, retención, desarrollo de producto, hasta el área de finanzas y people. Y estamos llevando a todos los business units a este nuevo estándar del mínimo, y después, una vez que están en el mínimo, ahí lo llevamos, intentar de llevarlo al estándar World Class. Que es súper difícil en Latinoamérica, ¿no? Porque es súper difícil. Nosotros hemos tenido diferencias culturales expandiendo nuestros SaaS
No sé, pero el chileno parece ser el más pesado en la forma de relacionarse. O no De sé. hecho, hoy día las estábamos viendo un relaciones. correo tuyo que le estabas Me escribiendo. hicieron reescribir un correo con ChatGPT porque estaba respondiendo a alguien de Perú y en verdad se veía súper poco cordial. Claro. Pero yo estaba siendo súper honesto en no tengo tiempo para X cosas, Sí. como en el fondo no voy a ir a ese café o como esa como solicitud de conozcámonos porque sí o lo que sea. De repente, no sé, pues me imagino siendo de Estados Unidos debe ser aún peor como ser tan directo. Claro, en Estados Unidos. Aún mejor. En Estados Unidos la respuesta es no. No. Yo soy- O no te responde, claro, ya, está bien. Claro. Pero el punto es como, quizás de ti se espera porque tienes un acento gringo, siendo latino, Claro, sí. nos pasa a nosotros. no sé. pero esto es un buen punto porque nosotros nos caemos, creo que en la trampa autogenerado que por diferencias culturales uno no podía como estandarizar, pero cuando uno establece el estándar, no está un estándar de escribir un mail, es un estándar de cómo definimos el ICP y cómo esto va evolucionando el tiempo. ¿Cuál es el go-to-market strategy? ¿Cómo vamos a asegurar que está alineado con el ICP? ¿Cuál es el sales motion? ¿Cómo estamos entrenando los reps y asegurando que ellos cada uno está en 100% en la meta todos los meses? Y a lo mejor en Colombia se hace con tinto, y en Argentina se hace con mate, en México se hace con mezcal, pero el entrenamiento lo vamos a hacer igual, de la misma forma en todos los países. Y esto nos ayudó mucho en romper este como paradigma que no es muy diferente en México comparado con Chile. La verdad que el estándar de SaaS es lo mismo. Entonces, y esto nos ayudó a todos a decir, vamos a dejar al lado las excusas y vamos a enfocar en la excelencia en todo lo que hacemos en Suma. ¿Y qué es lo que les ha costado estandarizar? ¿Qué es lo más difícil de estandarizar? Mira, yo creo que el tema del producto, creo que todavía operamos con los 3 tech stacks completamente independientes. Hemos intentado varias veces de desarrollar algo podría aplicar para la región y nos está costando. Y no es porque la tasa de la IVA, el porcentaje es diferente en México comparado, todo es diferente. Entonces, en el, no sé, nómina, algunos en Chile está con calculado desde el bruto hacia abajo, en otro país el bruto hacia arriba. Todo el tema de la integración. El sistema financiero es completamente diferente. El sistema bancario aquí en Chile completamente diferente del sistema bancario. Ni son los mismos jugadores. Este tema del producto engineering, de buscar escala en lo que estamos desarrollando, esto nos ha costado. Inclusive ya casi no lo buscamos estandarizar productos. Lo que sí es la forma que estamos construyendo las cosas. Eso es lo que buscamos estandarizar. Claro. O sea, de hecho, sin ir más lejos, un SAP cuando se compra Business One y no tocó el stack en 30, 40 años. O sea, y recién están tocando las APIs para unificar con BP, pero el producto son 2 software distintos. Claro. Y nunca lo podría haber absorbido, podría haber hecho una versión cloud. Sí. Y es muy, muy complejo. Sí. Y a nivel cultural, que no hay, porque dijiste, vamos a estandarizar también el go-to-market, pero a nosotros nos ha pasado que muchos emprendedores dicen, no sé, para dar un ejemplo, hago un software de remuneraciones, pero voy a México y tal vez les pagan mucho más en negro, entonces no hay una oportunidad tan grande como la que pensé en Chile, que en verdad todo es así, si no te pago con sueldo o qué sé yo. Sí. ¿Se han encontrado con ese tipo de barreras culturales? Sí y no. O sea, una de los muchos beneficios de comprar una empresa que ya opera es que ya está diseñado para el mercado. Entonces, lo que sí fracasamos, y era cuando intentamos de localizar el software de Nubox para Colombia, ahí fracasamos. Por muchas de las razones, no por tema de mercado negro, pero más bien por pensar que íbamos a channelizar, digamos, la forma de hacerlo, y ahí cometimos muchos errores en intentar de forzar o imponer una cierta forma de operar. Entonces, el go-to-market podía ser diferente, pero tiene que cumplir con el mismo estándar, definir la ICP. Puede ser que es un ICP un poco más grande, puede ser un ICP que requiere una venta más consultiva,
Aquí en Chile nuestro ICP en general son empresas pequeñas, en México son empresas medianas, es casi un RP lo que tenemos en México. Entonces no es que tenemos el mismo go-to-market motion, pero está como lo definimos bajo el mismo estándar en todo lo que hacemos. Que no implica que el ICP va a ser el mismo, sino la Exactamente. forma de llegar Eso es la misma. Claro. Interesante. Es muy interesante estar abierto a eso, porque de repente uno quiere forzar una teoría y hemos visto decenas de emprendimientos chilenos que les iba increíble acá y van a rebotar a México, porque Sí. el VC les dice levanta plata allá, Sí. porque si funciona allá te van a poner la siguiente ronda y qué sé yo, y van a rebotar por algo de tratar de forzar esa ICP. Si acá le vendía a la pyme de este tamaño, voy a ir a la misma, Sí. por ejemplo, allá. Sí, entonces uno puede abrazar que hay diferentes ICPs, hay diferentes go-to-market, pero todo está diseñado bajo el mismo estándar y eso nos ha ayudado en abrir una nueva forma de pensar en cómo llegar a la excelencia, pero también adaptarnos a la realidad de cada ¿Tienen país. equipos por áreas centralizados entre las empresas? Como economías de escala. ¿Las economías de escala? Y esto también ha ido evolucionando. Hoy por hoy está centralizado y basado en centro de excelencia el equipo de People. Entonces tenemos un solo head de People. Wow. Entonces tenemos Interpaís. sí, tenemos 15 personas en el área de People en los 3 países, pero está organizado por centro de excelencia. Entonces hay solo un equipo de recruiting, hay solo un equipo de cultura y comunicación y hay solo un equipo de lo que es performance. Y sí tenemos un HR Business Partner por país, que como un Joker, que vea cosas por país. Y después Sentado en cada país. sentado en cada país. Y después tenemos el equipo de finanzas también organizado por Centro de Excelencia, solo un equipo de facturación, cobranza, lo que es billing, financial ops, un tesorero que tiene todos los tokens de todas las cuentas bancarias, de todos los, un área de accountabilidad, un área de gobierno cooperativo, un área de todo es que gestión de proveedores. Que también ve como la información de finanzas consolidada es una SaaS. Sí, exactamente, un área de F&A. Y ahora tenemos también el área de producto engineering, también centralizado y con squads trabajando para un país en particular. Entonces hay un squad dedicado a México, un squad dedicado a... Cuando digo un squad es un product manager, un head of engineering, ¿sí? Pero todos tenemos un equipo de cybersecurity, un equipo de DevOps, que es gestión de infraestructura para los que están escuchando, y estos son. Entonces ahí está la mezcla, el matrix es difícil porque el Head of Engineering y Product de cada país reporta al CTO, pero su cliente número 1 es el gerente general del país. Entonces, pero que es, bueno... Es parte de. Es parte de. Exacto. Sí. Oye, Matt, y como dejando de lado como las diferencias entre Chile, México, Colombia, ¿cómo fue tu relación al llegar primero llegaste a Chile a través de esta otra empresa, Synapsis, o no sé si previamente incluso, pero ¿cómo fue como el enfrentarte a esta cultura más latinoamericana y si te gustó ese proceso? Sí. Me imagino que te enamoraste del país, por eso tantos años, pero y hoy día eso mismo llevarlo a una cultura transversal que converse con tu forma de ver el mundo también. Sí. Mira, yo llevo ya 12 años en Chile, soy a medio chileno, amo y odio Chile al mismo tiempo como buen chileno. Eso ya es prueba de que era chileno. Pero yo creo que el hecho que no soy chileno me da una ventaja porque para mí todo es extraño. O sea, el servicio en puertorriqueño para mí es algo extraño, revivir extraño, todo es extraño. Entonces yo cuando voy a México no voy con este mindset que lo que pasa en Chile es normal y lo que pasa en México es extraño. Para mí todo es extraño. Sí me ha costado un poco porque yo nací en Boston, que es dentro de Estados Unidos, pero dentro de Estados Unidos es una ciudad muy frío, o sea, muy fría. No solo la temperatura, la cultura también es muy, muy fría, muy parca, muy distante. Y entonces me cuesta a veces, todavía me cuesta llegar a la oficina y todo el mundo me quiere dar un beso, todavía me cuesta. Escondo a mi oficina, inclusive, para que nadie me bese. Es que le estaba pidiendo en verdad te saludan así. Yo fui a mi primera feria con Mariotel, me acuerdo, en Austin, Texas.
Y iba a saludar a las mujeres así, te paraba. No, es como que hace, hey, man, give me my space. Eso. Sí. Suertísimo. Y en un contexto laboral más aún. Más, ¿eh? Les cuesta en un contexto... Normal, claro. Sí. Fui a una comida, saludé a todo el mundo y todos me quedaron mirando así claro. como... ¿Qué le pasa a esta persona? Pero he adoptado y la verdad, people son people. O sea, yo creo es conectar con el equipo, asegurar que ellos se sienten reconocidos, que enganchan con el propósito, que también están creciendo. Y también para nuestros clientes, una cosa que he hecho mucho durante en particular los últimos años y medio, es reconectar con nuestros clientes. O sea, ayer almorcé con un estudio contable importante, grande, uno de nuestros clientes. Mañana tengo otro almuerzo con otro estudio grande y importante para nosotros. Todos los clientes son importantes, pero estos son más grandes que normal. En México también. Y esto, después de la pandemia, creo que perdimos un poco de contacto, no solo con nuestros clientes, nuestros colaboradores, pero nuestros clientes. Entonces, eso es algo que... Y creo que no es que vale la pena, o sea, genera más impacto, es más importante tal vez acá que en Estados Unidos, donde también todo es muy frío, con tarjeta de crédito, y uno ya compra y se va de software y hace onboarding sin hablar con nadie. Claro. Todavía nosotros para esto, conexión humana es muy importante en nuestro go-to-market y la activación del servicio de soporte de nuestros clientes. ¿Qué fue lo que te gustó de Chile que te permitió quedarte todo este tiempo? Mira, yo siento como hay mucho que hacer en Chile y siento como que Chile, aunque está mucho más avanzado que varios otros países de la región en muchos aspectos, todavía hay mucho que hacer. Y se puede construir empresas durables en el tiempo, que son innovadores, hay buen talento humano. Creo que como el escenario normativo es un poco pesado, pero no más pesado que otras empresas. Yo soy súper optimista sobre el futuro de Chile. Yo creo que muchos de los chilenos somos muy asépticos, muy cínicos sobre nuestro propio país. Y yo soy súper optimista sobre el futuro de Chile. Veo mucho potencial, inclusive, hablamos un poco antes, pero muchas cosas que fuimos invented en Chile lo podemos exportar a la región. No es porque somos un poco más inteligentes o porque, pero es porque vamos un poco más adelantados en el camino. Claro. Entonces, y también creo que Chile también está muy bienvenido también en inversión extranjera, competencia de afuera, nos hace más fuerte. Y yo veo Chile como un país relevante no solo en la región, pero también en el mundo. Inclusive una cosa que quería levantar con ustedes, el potencial de expandir fuera de Latinoamérica para muchos emprendedores chilenos, que creo que no han aprovechado tanto como podían. Sí, no está en el scope del emprendedor chileno. Es primero regional, ¿cierto? Claro. Y el regional ya se considera el éxito. Y uno no ve más allá, como Europa, por ejemplo. Mercado... Marco Galperín en Mercado Libre, quizás sería un ejemplo. Claro. Sí, pero Marco, después de 30 años. Claro. O sea, recién está pensando en Estados Unidos. Y creo que ahí, para un emprendedor chileno, o sea, ya ir a México ya es complejo. Y ir a Brasil casi imposible. Hay muy pocos casos de éxito. Hay algunos, muy pocos. Sí. ¿Y por qué no pensar en Texas o en Florida o California? Bueno, las comunidades felices están yendo se han puesto ya con, por ejemplo, con HOA. El de Open English tiene como también algo que abrió en Florida, pero no es Open English. Otro. Pero para ahí la pregunta yo creo que es como, y nos pasa incluso como a nosotros en Chile, la decisión de en qué momento internacionalizar, si vale la pena el foco, y después como cuando elijo un país, voy a elegir antes Estados Unidos que México, o después de México el paso natural que sea Estados Unidos. Como creo que es una discusión como más que si me la creo que me la puedo en Estados Unidos o no, como si hace sentido el mercado, y como que siempre nos hace mucho más sentido como probar acá, a no ser que sea un producto en particular que haga mucho sentido para ese mercado como desde su concepción. Y uno tiene como un prejuicio de decir que en Estados Unidos debe estar solucionado esto ya. También. Como que uno ni siquiera abre la cabeza de decir, oye, voy a investigar en verdad el mercado norteamericano y ver si es que hay soluciones para esto. Y uno como que piensa, como decía Matt al principio, nosotros siempre vamos atrás, estamos 10 años atrás, ¿cierto? Y bueno, y probablemente en muchos casos son soluciones que ya existen allá que replicamos acá, que es como lo que decía Matt de ver el futuro. Exacto. Pero también hay otro, yo tengo otro take allí, que es las grandes empresas chilenas, por ejemplo. Un Falabella, que es un retail que cuando vino Carrefour acá...
no pudo competir, pero no pudo competir porque hubiese algo anticompetitivo. Es porque una empresa que se curtió en un mercado más pequeño, en una realidad donde, como dice Matt, hay tanto que hacer, que te transformáis en retail, tarjeta de crédito, banco, Claro. y así 80 cosas. Porque si eres un empresario exitoso, también como se te empiezan a dar las oportunidades de hacer modelos híbridos que son un poco distintos. Y como no está la infraestructura, muchas veces la tenés que construir tú. Sí. La infraestructura va, no sé, entrar ¿queréis que te compren? No hay acceso al crédito, me tengo que hacer banco. Como no puedo esperar a que el crédito entre. Y eso es un poco lo que yo siento que le pasa al emprendedor tecnológico acá. Como Claro. hay tanto que está hecho de infra que está en Estados Unidos o en Europa, desde el punto de vista legal, partiendo por los VC, partiendo porque queréis cobrar algo y lo cobráis la misma moneda o lo que sea, que en el fondo hay cosas obvias que las contratáis y que acá las tenéis que hacer. Y un poco te atrasan, por un lado, pero también te dan la oportunidad de crear algo como más profundo regionalmente. Eso es una cosa. Y también está el factor de que por lo menos el chileno tiene un miedo parido a irse lejos de la mamá. No, y sobre todo si hay barrera de idioma. Como a lo que digo, yo cuando estaba en la universidad postulé estando en Buchef, que no era ni el más inteligente ni por lejos, y mi profe me dice, postula estas becas, estas vías para ir a hacer la tesis al MIT, a Wharton, a las mejores universidades. Y yo dije, no voy a quedar. Y me dijo, Félix, no postula a nadie. Y esto es broma. Y te pagan pasaje, te pagan un sueldo, te dan oficina, iba a clases de doctorado. No postulaba, deben haber postulado 5 personas y quedan 4. O sea, ¿y qué es la cuestión? Porque la gente le da, a las mentes más brillantes incluso les da lata salir de acá. O susto, lata. Sí, no, me acuerdo que postulé a una práctica en la India y mi inglés no era el mejor en ese minuto, pero el de ellos mucho peor. No nos pudimos comunicar y no qué. Si hubiésemos logrado hablar, hola, quedaba. Oye, ahora con Gemini, el Live Translate, sí. ahí había vos. Oye, súper buen punto. ¿Cómo está la IA hoy día? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo en los procesos, me imagino, en el producto mismo? No, es algo súper relevante para nosotros. Entonces, inclusive en un viaje a Miami, una conferencia de los CEOs de Riverwood, la empresa Riverwood, volví a Chile completamente inspirado. Entonces, escribí mi manifiesto, o con ChatGPT escribí mi manifiesto. Se lo dice. Y hace 2 semanas lo publicamos. Organizamos un All Hands con los 300 colaboradores. Expliqué que íbamos a abrazar IA, vamos a convertir Suma en una empresa IA Native, no es IA First, IA Native. La diferencia es que First suele como decir que hay algo Second y para nosotros IA Native. Ya hemos activado para todos los 300 Sumerians una cuenta de ChatGPT, de Gemini Pro. Estamos ya trabajando con IA. Venimos trabajando en forma muy de silos, en iniciativas propias. Claro. Alguna persona pagando la cuenta con Por sí solo. por sí solo. Y esto lo vamos a estandarizar. Tenemos una AI Squad nivel Suma. Y estamos ya comenzando. Y yo entré a N8N. Yo no soy el más técnico de la empresa. Probablemente el menos técnico. Pero la gracia de ella es que cualquiera puede. Claro, es mi momento. Es mi momento. Este momento va a ser TI. 2026 es mi año, sí. Y entré a N8N y comencé a armar algo asistido con uno de mis colegas y la verdad que en 90 minutos ya tenía algo, un piloto funcionando que es muy simple, pero y fue para mí como un epifanía, ¿se existe esto? Sí, como que es el momento, creo que es el mejor momento ahora, como pasaron ya 2 olas, pero esto lo vamos a agarrar, lo vamos a surfear y está cambiando, lo estamos viendo en todo lo que estamos haciendo. Y esto más lo están enfocando principalmente en los procesos internos, o sea, a nivel de los equipos, Embrace AI en el sentido de todos con un Gemini Pro, o están pensándolo también cuando hablan de AI Native a meterlo en el producto de Nubox, por ejemplo. La respuesta es sí. O Sí, sea, me imagino, sí, ¿cierto? ¿Va por etapas esto? ¿Cómo es ese manifiesto? Mira, hay diferentes fases. Creo que estamos enfocados y depende equipo por equipo. Obviamente el área de customer está muy enfocado en cómo atender mejor a nuestros clientes y asegurar que los que tienen problemas fácil de resolver con IA lo estamos resolviendo. ¿Les ha ido bien con eso? ¿Lo que han logrado hacer hasta el día de hoy? Mira, en algunos casos sí, en otros casos no. Lo que sí nos está ayudando es
segmentar y responder muy rápidamente. Ya. Sí. Ya. También, esto no se trata de bajar headcount, eso se trata de asegurar que estamos canalizando los diferentes requests, aun cuando es necesario hablar con un humano, cuando no es necesario, resolver Claro. también en go-to-market, pero hasta selección de personas. Estamos viendo cosas que podemos hacer todo en el área de finanzas, billing and collections. Hemos experimentado, obviamente, con escuchando todas las llamadas del área comercial para hacer mejor capacitación y sales enablement. Y sí, el área de producto viene más avanzado. Ellos lo adaptaron hace mucho antes, hace como 1 año y medio. Y ahí está esos que ya tenemos en producto que a lo mejor no son los más innovadores, pero conciliación bancaria, que es parte del... Como ahí nace la contabilidad en muchos casos. Esto ya viene como asistido con IA y esto es algo que para nuestros mismos clientes va a ser mucho más fácil de conciliar y obviamente aprobar. Después un human in the loop porque los contadores son así, quieren asegurar y para ellos es importante. Entonces, y esto es algo que recién comienza. O sea, hemos inclusive diseñado un inbox para payroll donde se junta un Excel con un mensaje de voz de WhatsApp, con un PDF, con varios mails y ahí se hace una versión 1.0 de payroll. Entonces hay mucho que se puede hacer para nuestros clientes aprovechar de ella. Y Matt, ahí mencionaste algo ahí entre líneas, que esto no es para bajar headcount. Y ahí en el último tiempo han habido, y me gustaría saber tu opinión, varios newsletters de CEOs en Silicon Valley, ¿cierto? Hace un mes atrás varios salieron con newsletters diciendo: no vamos a contratar a nadie más a menos que me demuestres que la IA no es capaz, por ejemplo, de hacer lo que necesitas hacer en tu área. De hecho, creo que Linus hace poco mencionaba ahí en LinkedIn que IBM, por ejemplo, creo que había desvinculado como a 8.000 personas y para reemplazarlas por IA, y ahora estaban yendo de vuelta, recontratando a esas 8.000 personas porque se dieron cuenta que hay algo todavía que la IA no puede suplir. La artificial general todavía no está, está suelta. ¿Cuál es tu visión o qué se habló en esta conferencia de CEOs de Riverwood? ¿Qué hablaban en esa línea? No, inclusive fue un parte de la inspiración fue una presentación por un fireside chat de Marcos Calparín, donde él habló que han fijado un límite del headcount del área de engineering. No sé, 16.000, algo así. Un número atonado, prudente. Y no van a sobrepasar este límite en los próximos 5 años. Y inspirado en eso también es parte de lo que hemos declarado. No está escrito en piedra, pero lo que estamos invitando a nuestros líderes es que proponen proyectos de IA, que lo vamos a fast track, vamos a liberar presupuesto y vamos a mantener el headcount as is. Entonces la idea es cómo pueden invertir más recursos en la iniciativa de IA para hacer sus equipos actuales más productivos. Y vamos a también invertir en capacitación y conocimiento del equipo, comenzando conmigo, que yo también tengo que aprender, estoy muy atrás de donde tengo que ser como CEO, de comenzar a apreciar y conocer más cómo podemos aplicar ya en lo que estamos haciendo. Y esto, entonces, es liberar presupuesto, pero poner más restricciones en contrataciones. Perfecto. Adicionales, ¿no? Muchas veces hemos conversado acá de como el futuro del SaaS. A principios de año salió esta frase: el SaaS va a morir, que levantó el CEO de Microsoft, si no me equivoco. No dijo que se va a morir. No, lo sacaron de contexto. Lo planteó, era polémico. Sí, era polémico. Generar la, ¿cómo se dice en periodismo? La polémica. El ganchito, sí. Pero, Venezuela. ¿hacia dónde van a evolucionar los SaaS? Desde la perspectiva de usted y también quizás en esta conferencia y todo, como quizás más AI oriente, como que van a hacer las interfaces, van a cambiar hacia algo más enfocado como a los mismos agentes, la interacción con el SaaS. ¿Cómo ven eso? Quizás en Estados Unidos puede ir más adelante, en nuestra región puede ser un poquito más rezagado, pero ¿lo están viendo en el corto o mediano plazo un cambio importante en esa línea? Mira, la forma que yo lo estoy viendo es, yo intento de ver el mundo en forma muy simple, muy sencillo, es SaaS es un modelo de negocio, inteligencia artificial es una tecnología, ¿no? Entonces,
el modelo de negocio va a tener que evolucionar. Hay todo un mundo de servicios financieros casi para cualquier SaaS, B2B, que lo pueden como incorporar. Que es una llamado, Claro. Y que ahí va como evolucionando el modelo de negocio. Puede ser plan anual, puede ser plan mensual, puede ser cobra por asiento, cobra por uso, que son... O sea, puede ir evolucionando y IA es una tecnología que también se va a evolucionar, pero no veo que IA va a matar al SaaS, debería potenciar el SaaS. Muchos hablaron en Estados Unidos de servicio as a software y no software as a servicio, entonces cambiar el mindset, cambiar los S's, pero de nuevo es un cambio en el modelo de negocio, no un cambio en la tecnología. Y creo que las empresas de SaaS hoy, casi independientemente de su tamaño, son los que más podían beneficiarse en comparar, los tienen lo más para ganar y lo más para perder. Los que no se enganchan con inteligencia artificial, obviamente va a estar compitiendo con empresas que sí, y yo creo que va a ser difícil competir. Yo creo que va a ser muy difícil. Pero y en ese caso, a mí me pasa, soy súper escéptico de sin duda que hay unos rocket chips que explotan, a lo Cursor o Windsurf que se lo compró, que en el fondo ya encontraron un nicho y ya. Pero como vender ese sueño para el común de la norma de los que están como desarrollando software, creo que es ilusorio porque si una empresa grande, un HubSpot por ejemplo, ve que hoy día está con un chatbot que es una ruina, pero está en la mejor posición para que eso evolucione. Y si ve que se consolida el chatbot en Customer Success y tienen una línea de Customer Success, como que eventualmente que alguien les pase por al lado y les robe todos sus clientes. O sea, y ni sin más allá de lo que pasó con Gemini, po. O sea, con Gemini, cuando lo lanzaron, no fue un gran éxito. Y ahora con las últimas actualizaciones han ido comiendo. Entonces tenía un player que es Google, o tenía otro player que es HubSpot, que están en una posición muy ventajosa para poder literalmente aplastar a ni siquiera comprarte un Read AI o todas esas cosas, Fireflies, todas las que surgieron, que deben tener un revenue interesante, pero no sé, pues Google sacó esto y sacó el juego para ellos. O sea, no sé, un mismo software chileno también que se dedica a eso, si solo se queda grabando llamadas y no logra sacar una cuestión. O sea, yo creo que cualquier SaaS que haya sido construido como un empaquetamiento de IA con una cierta funcionalidad como lo que decís tú, un AI o es un SaaS de IA que haga específicamente esto, es súper riesgoso en el largo plazo eso. O sea, es que en un capítulo del podcast de YC lo comentaban, como en el sentido de que si tú vas a ir a resolver problemas como el Google Calendar, claro, como no le podéis competir a Google. No, po. Como, y con la IA pasa lo mismo, no le vas a poder competir a Google. No, pero va a existir un Zoom. Tipo, va a existir. Ya, está bien. Como sí. Zoom es una empresa enorme y pero cuando Zoom igual tuvo la suerte de la pandemia. Por eso. Pero sí, va a existir por ese motivo. Pero no va a ser la norma. Mira, para mí eso es un dilema. Creo que Google tiene mayores decisiones y dilemas que los startups, porque Google va a tener que decir, voy a potenciar el chat, que al final no incorporar todo el revenue de los ads, y hasta qué momento voy a mantener el search, y cómo voy a jugar esto como Blockbuster y Netflix. Claro. Y como la dilema también de American Express, cuando tenía los cheques de viaje, después se lo cambió para tarjeta de crédito. Ya, pero ¿te has visto esto? No, se está repitiendo la historia con otro nombre, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que lo que tiene lo más para ganar y para perder son los Google del mundo y no va a ser tan fácil para ellos. Los mismos HubSpot. O sea, imagínate una forma de gestionar y asignar leads y lead nurturing, no con un CRM, pero con un modelo entrenado en los datos del mismo de la empresa. Entonces, yo creo que van a tener que, de cierta forma, ser disruptivos a su propio modelo de negocio, incorporando IA. ¿Cuál es un buen ejemplo de esa historia que lo haya logrado bien? Porque por lo general siempre uno se sabe... El blockbuster. No, claramente. Pero los que sí lo hicieron bien, ¿con algún ejemplo que haya logrado hacer esa transición? American Express. Express. Entonces hay un buen podcast también no me acuerdo. Creo que How I Built This o algo así, o Leaders Who Lead. Hay un muy buen podcast sobre el Ken Chenault, el CEO. Y también otro CEO momento. Y al final lo que hicieron era armaron un equipo completamente separado que trabajó en el credit card, en la tarjeta de crédito,
los que estaban trabajando lo de cheques lo querían matar, por eso lo tenía que... Pero una vez que comenzaron a llegar a una masa crítica, ahí comenzaron a desinvertir en esto, empujar esto, pero tuvieron que restringir, o sea, Claro. de recursos, y tuvieron que de cierta forma como matar el cash cow para poder invertir en... Y esto es una decisión que requiere coraje. Sí, totalmente. Y requiere también aguantar probablemente un par de Qs, un par de años, donde uno no está creciendo, donde está... Y esto es lo que creo que le toca a Google, probablemente le toca a HubSpot también. No toca a Lo que ha nosotros. hecho Mastercard, Visa... Sí, no, pero no. Ya, pero han hecho grandes innovaciones ahora últimas. Y creo que eso es algo que... Y los bancos que obviamente potenciaron su mundo digital, canal digital, lo que van a hacer, y los que potenciaron sus sucursales, creo que van a morir. O sea, y va a ser más lento, va a ser muchos años. Bueno, Falabella aquí creo que perdió la gran oportunidad con e-commerce que tenían y no lo han hecho bien, en mi opinión, como cliente, no como Matt Cole, como cliente, que obviamente hoy cuando uno piensa en pedir algo aquí para delivery no piensa en Falabella, uno piensa en Mercado Libre, otros. Pero es que cambiaron la estrategia. Ojo, ahora van a hacer una tienda de especialidad y escogieron 6 categorías que el otro día veía el Money Talks. 10 años tarde. O sea, Sí, totalmente. Sí. Pero tomaron ese lineamiento. Lo importante es tomar un lineamiento y seguirlo y ser el mejor en lo que... Bueno, en los el error bancos, fue querer competirle a Mercado Libre. Claro. hoy día hay un IPO por ahí dando vuelta de Caen, creo que, ¿cómo se llama el neobanco gringo? Klarna, sí, puede ser. No. Klarna es como un after. No Klarna, es que No. Chime con Ok, CH. ok. Están ahora en el proceso. Ok. Y efectivamente es un neobanco que ya no tiene sucursales como un Nubank, pero que es una tendencia global. Claro. Sí. No, pero yo las empresas que lo han hecho bien, pero creo que Facebook, el pivot a mobile a lo mejor no fue tan disruptivo, pero tomaron... Pero lo hicieron a tiempo. Literalmente lo que he escuchado es como tomaron todo el equipo de engineering, lo sacaron del producto desktop y lo pusieron al mobile por 9 meses y dejaron de invertir en desktop y apostaron por el mobile. Copiaron Instagram, tuvieron que copiaron, ¿cómo se llama el otro? Snapchat. Microsoft creo que también ha podido sobrevivir varias iteraciones. Sí. Google no lo mató a Microsoft, que estaba como Office, estaba un producto instalado, desktop, Exacto. y podían migrar a Microsoft 365. Amazon con el Marketplace, que al final Jeff Bezos tuvo que abrazar el Marketplace, salir un poco de ser un direct set. Bueno, el Mercado Libre también abrazar el Marketplace. Entonces, las empresas que terminan evolucionando, a lo mejor no son el big, massive winner, pero lo que sigue son los que... Son capaces de hacer esos cambios. Sí. A mí me pasa para el otro lado es cómo yo siempre he tenido un respeto enorme por la gente más antigua en la industria. Y de repente está, bueno, un Visma comprando empresas, está KKR comprando empresas, está Constellation, Briarwood, obviamente, con la estrategia mirando como con la calma, mientras pasa todo esto, yo compro empresas con revenue antiguo, tal vez modelos de negocio, y están... Me pasa lo mismo cuando escucho a la gente hablar de Warren Buffett, que tiene una fórmula de hace 100 años, infalible, y que va como al negocio y entiende a las personas como estas reglas más universales, como cómo conversa eso con todo este otro humo, porque ustedes, por ejemplo, están tranquilos con empresas que compraron en el 2015, van a su ritmo, se están consolidando y están viendo 20, 30 años para adelante. Sí. Quizá el cortoplacismo de nosotros, o de nosotros digo de los emprendedores que están buscando cómo tener éxito y validarse a todo nivel, no está viendo este juego que hay atrás, que es más importante tal vez. Sí, mira, yo creo que hay algo transversal en lo que mencionaste, Félix, que son las personas. Y cuando realmente uno comienza a escuchar lo que dice Warren Buffett y creo que las empresas que invierten en como los private equity... Porque no pueden estar tan equivocados. Claro, pero hay algo del management de personas, porque al final cambia los business models, cambia la tecnología, entra un competidor, sale un competidor. Pero si uno está asociando y invirtiendo en equipos, en personas, y no tanto en fads, porque inteligencia artificial obviamente va a tener un impacto importante en el mundo. Entonces la pregunta, me imagino, para un VC es, ¿cuál es el equipo que voy a elegir que va a poder navegar todo eso?
Warren Buffett habla lo mismo de la importancia de la persona que está al otro lado de la mesa. Me imagino O que- de los fundamentos detrás. Claro. Sí, pero fundamentos y la persona. Creo que el management también es muy importante. Y para mí, Insight es la mejor empresa del mundo. Casi nunca, como hoy, es tan exitoso cuando su business plan original se va. Y es el management que cambia, que reconoce errores, que prueba cosas nuevas. O sea, Amazon casi murió. Inclusive, si Amazon no había invertido en Amazon Web Services, Amazon no sería la empresa que es hoy. O sea, el negocio de retail probablemente pierde plata. O sea, 100% de su EBITDA es generado por Amazon Cloud, Web Services y todo eso. Entonces, al final fue una apuesta en Jeff Bezos más que Claro. una apuesta en un retail e-commerce online para vender libros. Y creo que también uno vea lo que ha hecho muchas empresas. Bueno, Facebook es otro ejemplo, Google obviamente es otro ejemplo, que se van evolucionando en el tiempo. Los management teams que realmente son conectados, mismo Apple, que al final era un fabricador. Y Apple ha sido mejor inversión de Warren Buffett en todo esto. De hablar de que no tech. Y después, pero él tuvo como la visión de elegir esta empresa de tech y no ningún otro. Y creo que ahí está. Como ahora que OpenAI se trajo al Oye, sí, pues. Ay, Johnny Ive. a John Ive. John Ive. Sí, Sí. claro. Oye, me está dando un mensaje, a ver. Me llegó un mensaje por Slack. Tenemos que pasar a la sección. Mira. Vamos a... Tenéis que poner el efecto de, vamos a esta partir sección. con la previa. ¿Cuál es? Ah, tío. Esta es la sección... De Jaws, tiburón. Sí. Qué bueno. La pregunta incómoda. Mira. ¿Es la o las? Las. Ah, Tiene que ser con... Sí, con todo la... Sí, Eso. Ok. Bien, aplausos por esa... No. Ah, vos. Sí, pues, acá se me pierde. Está un poco preparado. Sí. Para la gente que escucha en Spotify son unas bolas que tienen el mensaje y la pregunta dentro de una piscina de slime. Claro, que es algo como incómodo que sentís como que te estáis mojando, pero en verdad no. ¿Lo leo? ¿Sí? ¿La leo? Sí, eso. Sí, vamos. Sigue. ¿Qué errores veas repetirse en el diseño de productos SaaS hechos en LATAM? Uy, no sé si entiendo bien la pregunta. ¿Cómo? Vamos a ver. ¿Cuál es un error recurrente cuando alguien diseña un producto SaaS en LATAM? Sí. Hay algo que en el fondo, para dar un ejemplo, en Estados Unidos ya es una norma y que acá recurrentemente uno al evaluar empresas te das cuenta Sí. que tienen Ese problema. ese problema de... Yo creo que lo de raíz. mencionaste, Félix, y yo lo veo mucho en SaaS, que a lo mejor porque los mercados son más pequeños, uno saca productos que intenta de hacer todo, ¿no? Entonces uno tiene, o tienes un producto de contabilidad, alguien saca un nuevo producto de contabilidad en la nube, o un nuevo payroll en la nube, o un SaaS para, qué sé yo, para gestionar empresas agrícolas y no tiene foco. Entonces creo que uno mismo hay que reconocer que el mercado es pequeño, pero, ok, empresas agrícolas. ¿Qué tipo de empresa agrícola? Porque obviamente una empresa que produce uva es muy diferente que una empresa que produce pollo, qué sé yo. Y todo, entonces, creo que uno de los grandes beneficios del mercado norteamericano es que es tan grande de que obliga a elegir un nicho. Y ese nicho es gigante. Es un nicho A su gigante, vez, pero, claro. pero cuando uno realmente piense, o sea, por ejemplo, Facebook comenzó solo en Harvard, comenzó con una universidad, con, no sé, 3,000, 4,000 alumnos en undergrad, no sé, 5,000. Después se expandió a 2 o 3 más, MIT, Princeton, inclusive era solo Ivy League, que es como una asociación de 9. Después, por muchos años o muchos meses, uno tenía que tener .edu o no podía ser miembro o podía como registrarse en Facebook. Entonces, el foco, entonces, creo que veo muchas empresas que dicen, no, mira, estamos sacando un nuevo SaaS, ¿para qué? Para gestionar empresas. Para todas. Claro. Y no solo en Chile, también para Perú. Y no solo Perú, también en 2 meses más vamos a México. Porque es lo mismo. Entonces, para mí el gran error es abordar y tener la hambre. Es importante tener la hambre, pero comenzar foco. con mucho foco. O sea, estudios de abogados
con hasta 5 abogados. O sea, esto va a ser... No solo hay 5,000. Ok, perfecto. Cuando tenemos los 4,500, ya comenzamos a pensar en el estudio. Sí. Entonces, Es verdad ese punto, y nosotros lo hemos vivido internamente, en el que también, como los primeros clientes acá, te empiezan a decir, ya, pero si me Claro. hacía esto, Sí, yo te contrato. Si me hacía esto otro, sí. y de repente uno va quedando con una... Como una cosa aseguración que pesa después. y uno queda con la sensación de que lo que tienes no es suficiente. Y eso te lleva generalmente, sobre todo en una etapa temprana, a tratar de abarcar más, Voy a para cometer eliminar. muchos errores. Y ahí uno termina cometiendo errores. Uno subestima el tamaño del problema también, siempre, al principio, Claro. ¿cierto? Oye, me gustó mucho la respuesta, así que ahora sí se ganó los aplausos. Sí, gracias. Vamos por una segunda. Vamos por la segunda. ok. Eso lo voy a hacer sin ensuciar. Sí, sí. ¿Y ese es el mismo antes? Sí, sí. Ah, no. No, espérate. Este es psicosis. Sí, pues psicosis. Ah, Es que el tiburón presenta la sección, pero psicosis es para la... para la más difícil. Quizás la saco... Oye, ¿hay alguna inversión que te arrepientas de no haber hecho? Mira, interesante. Interesante. Famoso FOMO. Bueno, Puede yo me ser acuerdo, sin- yo inclusive, mi señor estaba estudiando una maestría en Stanford y estuve ahí en Mountain View, California, en 1996 o 7. Huele a Google esto. Peor. Gary me invitó a su tour. Peor. Y me acuerdo, sentado, tenía el Wall Street Journal abierto en la mesa y Apple estaba a punto de quebrarse. La acción estaba en $1. No. Bueno, inclusive la cosa estaba tan mal que Steve Jobs había vuelto y ahí como negoció con Microsoft de poder Me acuerdo. incorporar el Office y le dije, esta cuestión va a ser... Pasaron todo. Sí. Y yo estaba como en este momento, inclusive buscando empresas como ya como medio que como estrellas caídas, como invertir en varios y todos se fueron a cero, menos Apple que se fue. ¿Tú estabas convencido que si iba a cero, que no iba a funcionar? Pues sí, porque estaba con su user conference y Steve Wozniak yo estaba estuve literalmente, no sé, 5 millas de Cupertino. Ajá. Y me acuerdo, dice, no, voy a apostar que $100,000, no lo voy a perder de todo. O sea, mi mundo sería, sí, mi vida sería diferente si hubiera apostado a Apple. Bueno, la TAM, sin ir más lejos, estuvo... Sí, Y mucha gente tenía acciones porque era la compañía estrella de Chile Claro. y muchos decidieron vender en un low, pero así Sí, súper barato y ahora Sí. están... Claro. Bueno, después del 11 de septiembre y después de pandemia, habían 2 oportunidades de comprar la TAM. Claro. Sí. Oye, nos vamos a poner aplauso ahora. No, pero es el que tengo como triste Sí. la historia. ¿Una más? Una más, vamos. Ok. Estos no son tan difíciles, pero peor. Fuimos más suaves. Las de nosotros fueron más difíciles, quizás. Claro. Está bueno eso. Ok. Está. ¿Qué países de la región son realmente buenos para vender SaaS? ¿Y cuáles son una pesadilla? Este sí es difícil. La segunda parte está buena. Claro. Mira, yo ahí tal vez es pesadilla o esta opinión depende mucho del conocimiento, porque cuando uno conoce un país bien, cuando entienden bien cuál es el ICP, cuando tienes un área de marketing que tiene las campañas muy enfocadas en los puntos de dolor, cuando tu producto es una pastilla que resuelve este dolor, cuando tienes un equipo comercial que comienza con preguntas y no comienza con un pitch, creo que nada es imposible. Creo que y cuando tienes un área de engineering que está muy cerca al cliente, al dolor del cliente, y como mencioné antes, creo que para mí no hay países más difíciles o más... Para mí todos los países son difíciles. Chile para mí es un país difícil, pero las pesadillas al final vienen de miedo, y miedo es que genera ansiedad cuando no conoce el outcome, cuando no conoce el futuro, cuando tiene ansiedad que algo te va a pasar. Y cuando uno no conoce el mercado, es una pesadilla. Y cuando uno conoce el mercado bien, esto es estar con clientes, escuchar llamadas o leer quién es el AI que escucha las llamadas. Esto te convierte en un pesadilla, un sueño.
y con mucho foco en el nicho. Y creo que en México, para muchos, ha sido pesadilla, para nosotros también, pesadilla en algunos casos, porque no hicimos el homework de conocer el mercado, no estuvimos muy presentes, pensamos que podíamos replicar lo que funcionaba en Chile a México, y no se puede replicar lo que funciona en Chile ni en Estados Unidos, ni a México, ni a Perú. Tampoco se puede replicar lo que funciona en Estados Unidos, en Chile y todo. Y ahí es donde creo que... Y tengo mucho respeto por los emprendedores chilenos que han ido a vivir en México. Estuve con varios de ellos la semana pasada en una conferencia. Pero hay muchos fundadores ya viviendo harto en una mafia chilena. Y esto es el compromiso, que ellos entienden que tienen muy poco dolor de sus clientes. Y creo que esto va a ser la diferencia de la empresa exitosa, es qué tan cercana están en el mercado. Me gustó la respuesta. Además que dijo que era México. ¿Alguna pregunta de vuelta, Matt? No, hacia mira, nosotros? yo les tengo una pregunta más personal o a lo mejor más de dinámica entre ustedes. ¿Cómo ustedes dan y reciben feedback entre ustedes? ¿Cuál es un proceso formal? ¿Ocurre en la oficina? ¿Ocurre los fines de semana con Gin Tonic? ¿No ocurre? ¿Y cómo ustedes también cobran accountability, resultados que cumplen con los compromisos? Porque obviamente es una relación no solo del negocio, también hasta personal. Me encantaría entender más Muy buena pregunta. de esta dinámica. Buena pregunta. Hemos tenido que pasar por los Gin Tonic versión chilena, eso sí, pero... Piscola. Picona, exacto. La piscola aparece cuando... Cuando ya está todo muy complicado. Es complicado o muy bien. Claro, claro. Sí, son los dos extremos eso. Pero para todo esto... Entonces, aparece 2 o 3 veces por semana. Entonces. No, para eso tenemos nuestros desayunos todos los martes. Ah, mira, ok. Que son sagrados. Se llama Founders Court, se llama. Que lo empujó harto Chris. Ujú. Y es una iniciativa similar a lo que tenían los de Airbnb. Que se juntan todos los jueves, Claro. 1 hora mínimo. No presencial porque ya mucho más global, pero en la medida de lo posible presencial y juntarnos a hablar. O sea, nosotros lo hacemos presencial todos los martes. todos los martes. Tomamos desayuno, nos juntamos a las 8:30. Algunas veces termina a las 12, algunas veces termina a las 10. Tenemos la agenda de la mañana bloqueada para eso porque lo más importante es estar nosotros alineados. Creo que la accountability es un poco más difícil Sí, sí. porque hay que usar diferentes sombreros. Claro. Entonces, los monthly han tratado, pero es lo que más nos ha costado, yo creo. Como la accountability, porque confiáis mucho en la otra persona. Y como lo que yo he visto que hemos hecho bien es que existe una accountability, una visibilidad del reporte que está abajo, como un head, por ejemplo, hacia los otros socios, y que es como un pseudo accountability de los socios hacia nosotros. O sea, como a mí no me importa la métrica de Pablo en las áreas que él mide, me importa la métrica de sus reportes y entenderlo y desde ahí conversar con Pablo de qué opina de esa métrica, más que medirlo, porque yo no necesito una persona, como tenemos que jugar muchos sombreros, no necesito saber la métrica exacta de Pablo, necesito la de sus reportes y abrir la conversa en torno a eso, más que nada. Yo creo que ahí todavía tenemos un camino por recorrer, en términos de OKR, todavía por la etapa de madurez de la empresa, aún nos falta llegar a algo un poquitito más estructurado. También estamos innovando mucho, estamos probando cosas muy nuevas, como que nos falta consolidar ciertas cosas para poder llegar a ese punto aún. Pero me gustaría complementar con el hecho de que llevamos 3 años trabajando en el día a día juntos, 3 CEOs, por así decirlo, dentro de la misma empresa. Ha sido un proceso complejo, efectivamente, pero creo que la clave está como en conocernos, el cómo nos damos feedback día a día. No sé, yo le digo algo a Félix, por la pura cara ya sé lo que está pensando, y le digo, ya, dime, como, dale. O sea, como, entonces, creo que el conocernos, el habernos dado ese espacio, el aceptar las cosas, las virtudes, las cosas malas, los defectos, como entender desde dónde viene cada uno y cuáles son las cosas que lo motivan, las cosas que le gustan, que no. Creo que eso nos ha ayudado mucho a como entendernos mejor y poder avanzar en conjunto hacia adelante. No ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso como bien desafiante, pero creo que lo hemos llevado súper bien y nos falta mucho camino por recorrer hacia adelante aún. Los martes creo que es un día clave, o sea, y Sí. en los momentos más complicados hemos tenido que acudir a las piscolas
Y lo divertido de eso... y arrastrándolo así, ya tómate la No. piscola. ya. No, y lo divertido de eso es que, no en todas las ocasiones, pero el día posterior a esas piscolas, Llegamos hemos sin- llegado vestidos con los mismos colores. Sí, es heavy. O sea, Algo mágico. algo mágico pasa porque llegamos todos con chaleco, no sé, verde y pantalón azul y estamos los tres Siempre llegados. después de las piscolas llegamos todos rosados, o verde o azules. Es heavy. Quizás nuestro yo curado se pone de acuerdo y no nos acordamos. Ah, es una de esas. Claro, Puede claro. ser, o no sé. No, pero en verdad es que es una casualidad real. Sí, es verdad. Es verdad. Sí, es verdad. En verdad. Pero es muy difícil. Y el tema es que muy mencionaste, como macro tema, independiente de cómo se... Porque hay que encontrar una forma de pasar tiempo fuera de la oficina con tu founder, sí o sí, porque si no es demasiado interesante. Pero el otro tema bien interesante que levantaste es difícil el accountability de un founder. Sí. Porque siempre se asume que está haciendo lo mejor posible con lo que tiene y entregándolo todo. Y siempre se asume que cuando un founder toma un tema, generalmente alguien decía que es como el filtro, como a nosotros nos llega perdón la expresión, la mierda que nadie pudo resolver. Entonces, como si fuese fácil de resolver, el founder mete las manos y deja a alguien y esa fue su función. Pero generalmente lo que estamos trabajando nosotros es como lo que o nadie más puede tocar por la criticidad o nadie más quiere arreglar porque no hay recursos, como generalmente estamos metidos en lo más difícil de la compañía. Claro. Y esos temas son difíciles de medirlos. Como si me dicen a mí, Félix está a cargo del área comercial. No alcanzamos la meta comercial. Ok, pero ir a medirte porque no llegaste por 10 dólares o por 1000 o lo que sea, es diferente a como sistemáticamente pensar cómo vamos construyendo esa fuerza comercial. Entonces, yo juzgo más a un founder por cómo está construyendo que por la métrica. Por la métrica juzgo a su reporte directo. Entonces, congeniar esas dos cosas es difícil. Es verdad, sí. Y lo más importante es estar alineado. En los grandes conflictos que hemos tenido como founders acá adentro es cuando nos hemos desalineado. O sea, aquí cuando hablo de alinearse es en todas las materias. O sea, desde un budget hasta la ambición, hasta cómo vemos la empresa en un año más, en 3 años más. Es en absolutamente todas las aristas, porque si en alguna de esas aristas no estamos alineados, en algún minuto va a explotar eso. Y en línea con eso, sorry que te interrumpa, que creo que es importante como... Siempre hemos estado muy alineados en el largo plazo. sí, pues. Y Sí. donde nos desalineamos generalmente es en En el cómo llegamos hacia allá. Y, Claro. y ahí En la velocidad. nos obligamos Mm. a tener que alinearnos en ese cómo hacia ese largo plazo. Si nos desalineáramos en el largo, creo que hay un problema mayor y que sería muy profundo y que es difícil de... Claro, que ese ya es el tamaño de la ambición de los founders, que es una de las causas típicas que se Exacto. está en la literatura, ¿cierto? Y lo otro también que es una virtud que tenemos nosotros más, que no sé si la tendrán, porque no sé si en todas las empresas funcionaría esta estructura de 3, como decía Pablo, los CEOs adentro liderando. Yo no Es soy- que- son mi jefe. Hay que hacer ese disclaimer. Es que Solo lo haces para quedar bien con las cámaras. Te voy a poner el gatito. es que el ego lo dejamos de lado también. El ego, esa llama adentro que a veces hace que alguien sienta que necesita más, por así decirlo, nosotros no la tenemos. O no la manifestamos en el día a día, pues todos tienen algo de ego, obviamente, Sí. pero no dejamos que eso carcoma o tome control de la forma en que llevamos adelante esta relación. Así que si aquí el ego se apodera de esto, tendríamos problemas. Y eso lo hemos también mantenido y es una virtud de nuestras personalidades. No es algo que haya que estar aguantándose y mascándose los dientes, no es algo que estemos haciendo, ¿cachai? Así que, como el bottom line, no sé si esto funcionaría, esta estructura en cualquier empresa, por lo mismo, porque como la característica de los tres nos ha permitido llevar adelante esto, y estos últimos 3 años han sido, como decías tú, podríamos escribir un libro Me imagino. de todas estas reuniones de alinearnos y cómo hacer en el corto plazo, cómo resolver los problemas, que como decía Félix, lo que nos llega a nosotros generalmente es la caca, o sea, y ahí es donde estamos metidos hasta el día de hoy, po. Pero es lo que nos apasiona también, así que... Felicitaciones. ¿Ah? ¿Qué te pareció la respuesta? Sí, tú tienes Sí, que poner el... Sí. Sí, aplausos. Sí, aplauso. Sí. Bien. Nos ganamos los aplausos. Vamos, bien. ¿Cuál sería como un consejo que nos podrías dar en esa línea? Eso es interesante. Mira, yo creo que como la empresa va evolucionando, creciendo, probablemente es poner un poco más de estructura en todo, obviamente.
y a veces hay que renunciar un poco de agilidad por decision making de founders para tener más estructura, para que las decisiones no se toman solo, pero se toman bajo una metodología, un framework, que la agilidad al comienzo es lo que hace la diferencia de una empresa. Claro, porque voy a decir muy rápido, pero y también para tener una empresa que puede operar cuando ustedes quieren ir digamos, a graduar y tener un equipo que probablemente no son founders, que igual tiene que juntar todos los martes para tomar decisiones, porque a alguien le tiene que llegar la caca. Y para que ustedes puedan armar este equipo, que se toman decisiones basadas en la cultura que armaron ustedes, como la estructura que dejaron ustedes, y no tener que como Salvar. llegar a los piscolas el viernes para poder resolver los temas. Y esto es parte de la evolución de una empresa, y lo dice Reid Hoffman en su podcast Masters of Scale, que hay que convertirse de una como banda de piratas a como fuerzas armadas, y esto es parte de como la estructura al final tiene que ir reemplazando la agilidad y la guata en mucho la decision making. De todas maneras. Así es. Lo discutíamos hoy día, de hecho. Sí, sí. Oye, me está llegando... que se nos está acabando el tiempo. ¿Qué no? Vamos a pasar a la última sección bien rápido para no quitarte más tiempo, Matt. La recomendación. Recomendar algún SaaS, algún podcast, algún libro. Algo que a nuestra audiencia le pueda interesar. Yo ahora mis respuestas va a ser súper fome. Yo no traigo nada. Primero, yo no leo libros. Es interesante. Yo viajo con un libro, lo pongo en mi mochila, como que compré, y tengo en mi biblioteca, en mi casa tengo, no sé, 8 o 10 libros para leer, y ya no leo libros. O sea, reconocer con mucha vulnerabilidad y ni lo escucho ¿Eso fue una decisión tomada? Fue una decisión tomada, intencional. Solo escucho podcast. Esto es mi forma de... Inclusive, Perfecto. cuando sale un nuevo libro, busco un podcast del autor. Que hable... no sé, 90 minutos ya tengo el libro. Sí. La principal idea. Y lo voy escuchando varios libros del mismo autor, varios podcasts, perdón, del mismo autor. Entonces, esto es algo que reconozco. Y tengo todo, inclusive regalo libros. ¿Sabes? Tienes que leer esto y no lo he leído yo. Y la decisión... Estoy súper contento. Es como que siento como paso mucho el día también leyendo los mails, leyendo, no sé, documentos, leyendo. Y entonces cuando llego a la casa solo quiero... y no tengo tiempo y como viajo mucho, pero es como medio infrecuente, no tengo tanto tiempo de dedicar en forma continua. Es como un quick fix de 45 minutos, 90 minutos de un podcast. Entonces escucho mucho podcast. Tengo muchas recomendaciones de podcast. Mucho. Si quieres dormir en un avión, hay uno que se llama... ¿cómo se llama? Como Histories, no sé. Son podcasts de 5 o 6 horas cada uno de historia del, no sé, la civilización romana o no sé qué, las guerras pérnicas y púnicas, y esto ayuda mucho en dormir. Y yo estudié historia, entonces escucho mucho de este podcast. Estoy escuchando mucho Lex Fridman, que también tiene podcast de 5 o 6, creo que tiene uno con Elon Musk de casi 9 horas. Entonces, esto es tremendo para viajes largos, porque viajo mucho. O sea, el vuelo a Miami, no sé, 7, 8 horas, vuelo a México. Tengo un vuelo a España este viernes o miércoles, entonces, no sé, son 11, 12 horas, entonces este podcast. Y los podcasts quick, hay uno que se llama No Bullshit Leadership por Martin Moore, que son de 15 minutos, 20 minutos, que me ayudó mucho en abrazar que mi rol no es ser la persona más popular de la empresa, pero mi rol es asegurar que la empresa es una empresa exitosa y que entonces... El No Bullshit Leadership de Martin Moore. Hay un libro también que lo tengo, que no leí. Pero el podcast es muy, muy, muy bueno. Y también recién estoy escuchando podcasts sobre AI. Muchos. Y me di cuenta recién que en por lo menos 2 de los podcasts que son de diferentes empresas son las mismas personas hablando, porque no son personas, son agentes hablando, probablemente usando no poco otra cosa. Entonces... me di cuenta, pero después de escuchar a 2 o 3, que como la persona siempre veía como la misma forma. Entonces me di cuenta.
Entonces, esto también, con mucha vulnerabilidad, reconocí que, y me estoy gustando el podcast, porque como son mucho mejores que ustedes, la verdad que esta gente no me... Son medio entretenidos. Bien. Bien. Locos por el SAS, también un podcast. Sí. Lo voy a escuchar, por lo menos a este lo voy a escuchar. Estaba ligado. Oye, buenísimo. Espero que lo hayas pasado bien, Matt. Ha estado bien entretenida la conversa. Nada, palabra al cierre, Félix. No, increíble invitado y como decimos siempre, invitado otra vez ahí Eso. más adelante. Es un follow-on más adelante, de todas maneras. Ojalá. Me encantaría volver, sí. Buenísimo. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias.